Muy buenas tardes de este lunes 30 de junio de 2025. Normalmente no nos vemos aquí los lunes, pero en esta oportunidad estamos reunidos junto con Fita González y Alexis Bolívar y venimos de participar, bueno, nosotros de participar y ustedes de organizar y de mucho más, la edición número 24 de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, este sábado pasado. Fita González es coordinadora del CUMBE Sexo Género Diverso, fotógrafa, videógrafa y estudiante de música afro-venezolana, y Alexis Bolívar es ingeniero de informática y presidente de la Fundación Rompiendo la Norma. Aquí Alexis me estuvo mostrando, bueno, regalando un libro editado por la Fundación. Seguimos rompiendo la norma, voces de inclusión de la diversidad sexual. Alexis ha formado parte importante de la militancia revolucionaria caraqueña, que lucha por los derechos y protección de la comunidad sexo y género diversa en Venezuela. Ha recibido distintos reconocimientos por su trabajo y trayectoria, como el Premio Dignidad LGBTI 2018, Periodismo Inclusivo, y reconocimiento por trayectoria de los derechos humanos de la Alcaldía de Caracas, Oficina de la Diversidad Sexual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Es un tema sobre el que estábamos muy pendientes de trabajar, digamos, desde hace un tiempo. Y bueno, ya les voy a dejar en el uso de la palabra, por supuesto, para hablar sobre la más reciente edición, digamos, de esta movilización, que ya tiene 25 años, aunque se han realizado 24 movilizaciones, ya no van a estar contando. Pero bueno, justamente eso, pues, no solamente sobre lo que acaba de ocurrir, sino sobre de dónde viene esa iniciativa y por supuesto, cuál es, digamos, el estado de la situación en materia de derechos de la comunidad sexo-género diversa en Venezuela. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, y ahora sí los dejo en el uso de la palabra. Creo que va a comenzar Alexis. O Fita. Toma, Fita. Bueno, buenas tardes. Gracias una vez más por la invitación, Reinaldo. Y también a ti por asistir, Alexis, a la convocatoria. Antes de comenzar de hablar sobre la Marcha de Orgullo, queríamos como dar un contexto histórico referente a la lucha, porque la Marcha de Orgullo de la Sexo-Género-Diversidad a nivel global está muy estandarizada por medio de lo que se ha posicionado hegemónicamente a nivel comunicacional sobre la historia estadounidense. Y si bien Stonewall es fundamental para poder hablar sobre esta marcha, no es el único hecho trascendental que ha llevado a la lucha sexo-género diversa a gestarse. Más bien, gracias a ese posicionamiento hegemónico estadounidense, es que se tiene como un discurso que borra no solo nuestras identidades sexuales y de género como las conocemos hoy en día, sino nuestra historia. Porque, a ver, el CUMBE Sexo-Género Diverso es un movimiento que nace literalmente a inicios de este año, que lo logramos consolidar dentro de la orgánica del CUMBE Afro-Venezolano, que es una organización llevada por la diputada Casimira Monasterios. Y nosotros, dentro de la organizativa del CUMBE Sexo Género Diverso, quienes nos unimos para darle pie a esa organización, a ese movimiento social, todas y todos llevamos un proceso de reconocimiento étnico, dentro del cual entendemos que nuestras etnias no estaban organizadas de la forma que siempre se nos ha vendido que estaban organizadas, como mamá, papá, hijos, hijas y ya. Nuestras identidades de género eran distintas, nuestras identidades sexuales eran distintas. Por eso el hecho de que se posicione exclusivamente un discurso como el estadounidense desde Stonewall, que además ha sido blanqueado profundamente para propaganda política del fascismo y de la derecha a nivel internacional,
hace que se pierda por completo de vista que nuestras existencias no son historia reciente de los años 70 para acá. Es historia desde, inclusive antes de que el colonialismo empezara. Por eso Alexis y yo, que lo conversábamos en estos días, queríamos dar como unos breves antecedentes al respecto. Y bueno, para comenzar, hay que entender que nuestras sociedades indígenas, tanto en el Abya Yala como en África, no tenían esas estructuras patriarcales que fueron impuestas durante la colonización. No todas tenían un centro o manejaban una estructura social de género binarista. Cuando hablamos de género binario, es hombre y mujer, por ejemplo. Y si estaban esas connotaciones de género, esas conceptualizaciones, no eran las que conocemos actualmente. Eran absolutamente distintas. Variaban inclusive por territorio. Y eso no es que desapareció, sigue existiendo. Nosotros hablamos mucho en el CUMBE Sexo Género Diverso de que la linealidad histórica realmente no es así. Sabemos muy bien que sí, hay hechos históricos que podemos hablarlo de forma lineal como para llevar una estructura dentro del pensamiento, pero no suceden de esa forma, porque yo, que soy una persona no binaria, comprendo que desde mi reconocimiento étnico como afroindígena, no soy un hecho aislado a esa historia que hacía a mis ancestres. No lo soy, sigo existiendo, desde el reconocimiento que lleve de mi identidad de género. Y mantengo esa memoria viva de esa estructura social que ellos muy probablemente también tenían. Entonces, aquí yo traje como a dos principales autoras que he leído y que me llevaron como dentro de ese proceso de deconstrucción a encontrarme con esas teorías que me dan a entender que fueron herramientas de borrado étnico las que usaron como el Imperio Británico y la corona española para borrar a la gente que vino antes que nosotras y nosotros. En primer lugar, me gustaría hablar de Angela Davis, en su libro de Mujeres, Raza y Clase. Ese libro es recopilatorio de ensayos que ella escribe presa muchas veces, porque fue militante muy activa del partido Black Panther, de Pantera Negra. Y bueno, en estos primeros capítulos de ese libro recopilatorio, ella realiza una revisión y una reflexión exhaustiva del sistema esclavista que se impone en la Isla Tortuga, que hoy conocemos hoy en día como Estados Unidos. Allá se impone el racismo de segregación, que era la herramienta de colonización que utilizó la corona británica, específicamente. Aquí, cito textualmente, ella define ese sistema esclavista como un sistema que impone sobre las personas afrodescendientes la terminología de bienes inmuebles. Entonces, como eran bienes inmuebles, estaban desprovistos de cualquier tipo de identidad étnica, identidad de género, y por ende no eran considerados seres humanos. Esto hace que en todos sus estudios entienda Davis cómo se justificaba el accionar de los esclavistas, basándose en la demonización del relacionamiento y estructuras sociopolíticas de estas comunidades esclavizadas como antinaturales y promiscuas. Por ende, toda expresión fuera del patriarcado judeocristiano blanco, impuesto y estructurado y diseñado por la corona británica, no era válido. Pasaban a ser bienes inmuebles, y eso justificaba por completo la trata transatlántica que se gestó. Luego, yo me encuentro con el libro de País Mantuano de Liliana Márquez Hugueto. Ella es este libro, lo tengo aquí presente, es un libro larguísimo. Esta es una de sus tesis de sociología. Ella es egresada de la UCB, es
bueno, también es memoria viva, como Angela Davis. Es parte de lo que llamamos en el Cumbe Nacional Afro-Venezolano de la Academia Negra de acá de Venezuela. Y en este libro ella también hace una recopilación de sus ensayos y habla sobre el sistema colonial opresor en Venezuela, que cabe acotar que obviamente difiere del que se impuso en la Isla Tortuga y se llama sistema de racismo de la imposición. Tanto como Angela Davis, que se basa como en una visión de género para poder entender las perspectivas de raza y clase con respecto a la mujer, ella encuentra que la mujer blanca no era quien daba pecho y cuidaba al bebé luego de parir, sino la mujer racializada y esclavizada, para que la ama pudiese preservar su pureza. Es decir, se le imponía el género de buenas a primeras a las personas que eran parte de esa trata. Y se les sostenía dentro de estos procesos coloniales tan profundamente violentos, bajo esos estatutos judeocristianos específicamente de la corona española, para poder borrarles la identidad étnica y sostener todo el sistema mantuano sobre los hombros de las personas esclavizadas, con mucha más hincapié en violencia y en sistemas muchísimo más horribles en personas africanas y afrodescendientes. Ella lo explica a través de lo que llama la misoginia racial. Ángela sí lo explica más bajo lo que es el racismo de segregación como tal. Pero hay un punto en común entre ellas dos que es interesantísimo, que es que el borrado de estas etnias se llevan por la identidad de género y la identidad sexual, indiferentemente de cómo se hubiese aplicado ese sistema. Entonces, claro, esto lleva a que la colonia hegemónica se sostenga de alguna forma. Allá en el norte global se aplicó el tema de la segregación para poder borrar a la mayor cantidad de gente indígena de ese lado de la Vía Yala y de África que se estaba traficando con la trata transatlántica. La mayor cantidad de gente que se pudiera eliminar por medio de ese sistema era eliminada, porque le convenía más a la corona británica. Aquí lo que se hizo fue borrarnos históricamente nuestros orígenes étnicos. Por ejemplo, en la nación Guayquerí, a la cual pertenecen mis abuelos, específicamente del lado materno, nos dicen que no somos indígenas, porque hablamos español, pero el Chotomaimur se borró hace 200 años, indiferentemente de que no pasásemos por un proceso de borrado más violento, específicamente en Margarita. Como que, bueno, nos masacraron horriblemente y, bueno, nos torturaron de distintas formas, porque hubo más un proceso de tratados y hasta de consensos con muchos de los almirantes y generales españoles que llegaron para acá. Igual se encontró la forma de hacernos asimilar en esa cultura española, igual se nos borró las identidades de género y las identidades sexuales y estructuras familiares que manejábamos, y lo poco que se pudo preservar se sostuvo en la isla de Margarita actualmente, que todavía está y todavía tenemos un cacique allá y todo eso. Pero hay rastros históricos que igual se tuvo que dejar atrás para poder evitar que ese racismo de imposición llegara a mayores. No sucedió la misma suerte con las personas afrodescendientes y africanas que habitaron este territorio. Muchos de ellos, se fueron a los cumbes escapados de los sistemas productivos carcelarios para poder reestructurarse, pero ya habían pasado por un proceso de opresión muy fuerte en el cual se había borrado étnicamente a la gente, a pesar de poder como resguardar mucha de su memoria para poder gestionar los cumbes.
que la gran mayoría sabemos muy bien que venimos de las etnias Efik-Efok y Congo, gracias a datos históricos que se guardaron, como por ejemplo en el cumbe de Palmarejo y en los cumbes de Falcón, que actualmente siguen en vigencia. Y bueno, por supuesto, el Cumbe Nacional Afro-Venezolano, si bien no es como que un movimiento social que resiste de esos 500 años de opresión, porque es retomado de historia reciente como que el retome de ese término para poder gestionar el movimiento social gracias a la creación de la ROA y bueno, todos los avances que se han podido hacer en materia constitucional y de leyes para el pueblo afro-venezolano en revolución. Igual es una forma de mantener esa memoria viva, es una forma de recuperarlo. Y hace poco fue que pudimos retornar esta conversación de, bueno, ¿dónde está la sexo-género-diversidad afro-venezolana? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Que es una de nuestras principales brechas actualmente. Poder datearnos y poder especificar étnicamente en dónde estamos y cuál es nuestro reconocimiento. Porque es lo que decía, si no hay interseccionalidad dentro del entendimiento de lo que es la identidad de género y la identidad sexual, no existe genuinamente una visión política al respecto. ¿Y qué ha ocurrido en los últimos años en América Latina y el Caribe? Y yo creo que no es solo un caso aislado del sur global, sino también en otros espacios. Nos han borrado y nos han blanqueado a las personas que conocemos, que son hito de nuestras luchas. Por ejemplo, Marsha P. Johnson, todas las organizaciones que yo he visto, específicamente de derecha, que hablan sobre ella, omiten por completo el hecho de que ella haya sido comunista, que haya militado abiertamente en un subpartido del partido de Panteras Negras allá en el Bronx, y que su mano derecha, Silvia Rodríguez, que era puertorriqueña y venezolana, o sea, con ella fundaron una casa específicamente sindicalista para poder asistir a la comunidad trans. Y la gran mayoría de las personas que hacían vida en sus espacios eran militantes activos de partidos comunistas allá en Nueva York. Así como también se está borrando la memoria de Rumi Quintero al solo decir exclusivamente que es bailarina. Rumi Quintero fue una militante del chavismo importantísima para nuestros frentes de la revolución. Gracias a las campañas que ella hace y al trabajo político que hace en conjunto a camaradas como Alexis, Gabriel Silva, Dilberly Rodríguez, que es la actual diputada de la Asamblea Nacional, que es una mujer trans, ella logra un montón de espacios a nivel de Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo, con todos estos camaradas para poder abrir el camino que actualmente estamos transitando personas como yo en el Cumbe Sexo Género Diverso, para poder continuar con la gesta militante y poder seguir pujando por nuestros derechos constitucionales, porque sabemos muy bien que no nos basta con solo decir, bueno, vamos a transformar el sistema colonial que seguimos arrastrando y vamos a ser anticoloniales y ya. Tenemos que pujar por esos derechos, tenemos que entender que hay un montón de trabajo formativo que hacer y no es solo formativo de nosotras y nosotros, es también histórico, hay que datear. Esa tesis de Liliana Márquez Hugueto hay que nutrirla, que es el debate que tenemos constantemente, y es además una de las tareas que la diputada Casimira nos dio a los militantes activos ahorita del Cumbe Sexo Género Diverso. ¿Cuál es esa historia de la que tanto hablamos? ¿En dónde estaba? ¿Cómo se veía? ¿Qué es lo que hace? Que está de alguna forma diluida y que ellos dentro de la Academia Negra han podido de alguna forma palpar, pero no especificar, porque hace falta más perspectivas. Y bueno, también quería, como para terminar estos antecedentes, hablando de perspectivas, les traje un extracto del libro
construimos La casa que habitamos, que es un libro colectivo muy bonito, tiene poemas, relatos, ensayos, inclusive reflexiones de personas trans, no binarias, migrantes. Algunos residen en Francia y en España, otros están propiamente en Perú y en Ecuador, si mal no recuerdo, o en México, creo que es. Igual, voy a corroborar rapidito aquí para decir los datos como son. Sí, en México, no en Ecuador, en México. La editorial se llama Quillamestli. Y bueno, el extracto que voy a leer es del texto Américo Vespucio de Arantxa Vicens y dice: en un rinconcito del sur global viven niñes que nacieron de la tierra, hijes del maíz y del frijol. Tienen autonomía y se cuidan entre ellos. No existen adultos. Un día se fueron y no volvieron. La palabra género no existía. En su vocabulario a veces se tocaban la entrepierna y notaban que cada quien tenía algo diferente y nunca fue un tema trascendental. Un día llegó un adulte, le recibieron con emoción e hicieron una taquiza en la calle más bonita, al lado de la cocina comunitaria y el taller de alfarería. Cuando terminaron de comer, todos comenzaron a recoger sus platos hasta que el adulte dijo en voz alta: dejen que ellas lo hagan. Hay que recordar que para luchar por nuestros derechos no basta con solo decir que tenemos que hacer un cambio de ley y ya, o agregar leyes a nuestra Constitución y ya. Esto sí ya es una opinión más personal. Yo como militante considero, y como cimarrone, considero que las leyes siguen siendo un paño tibio, porque los derechos humanos están basados en la supremacía blanca. No vale de nada tener una constitución y un montón de leyes que se basen en ese estatuto, en ese estándar de derechos humanos, si no tumbamos ese sistema, si no transformamos ese sistema a algo mejor. En lo personal no considero que haya un monolito, más bien yo siempre lo digo, para mí el cumbe es una respuesta porque soy afroindígena, soy una persona afroindígena y el cumbe fue gestado desde lo afro, desde lo indígena para poder abarcar una contrapostura necesaria al sistema colonial. Pero eso no quiere decir entonces que le vaya a funcionar a todo el mundo. Puede que a muchos territorios no funcione, puede que a otros no. Cada territorio tiene que buscar, cada territorio necesita sus retazos históricos y merecemos entonces encontrar ese dato histórico para poder construirlo. Y construirnos desde una perspectiva que genuinamente sea más amorosa y compasiva, que nos ayude a comprender que esos orígenes no es que están lejos, es que seguimos aquí. Siempre hemos estado, indistintamente de lo hegemónico que nos hayan planteado, como la familia tradicional, porque genuinamente, ¿qué es lo tradicional? ¿Cuáles son las tradiciones afrovenezolanas fuera de ese binarismo de género, por ejemplo? Que esa es una conversación que hasta puede llegar a ser muy controversial. Y hay personas que lo han tratado de dar para poder posicionar a las mujeres afrovenezolanas dentro de lo que es el toque de tambor, que se le prohíbe en muchos espacios. Y, por ejemplo, en Herencia Mujer Tambor han dado una lucha, en Oviní Tambor también. Son mujeres que están ahí a la vanguardia. Y era mi profesor, yo estudio en Herencia, Universidad del Tambor Venezolano, y mi profesor Manuel Moreno, cuando yo comencé, y me habló sobre el proyecto y me dijo, sería fino poder gestionar un proyecto de herencia sexogénero diversa. Me dijo, yo quiero que tú estudies con Herencia Mujer Tambor, porque si para ellas fue difícil, ¿qué queda para personas como tú, que tienen una perspectiva de género muy, muy distinta, que ni siquiera están en la palestra histórica? Es real. Entonces, que yo sea no binaria no significa que no toque tambor.
No significa que no exista, no significa que no tenga una perspectiva política, que no tenga un reconocimiento étnico, que no construya y no contribuya a la revolución bolivariana. Hay un montón de estigmas que tumbar todavía. Y para eso le quiero ceder la palabra aquí al camarada Alexis, porque bueno, él tiene muchísima madera para hablar al respecto y muchísima historia que contar. A ustedes. Qué compromiso. Bueno, empezando este conversatorio, sí hay que siempre recalcar que la saxidiversidad siempre ha sido de izquierda. Desde los momentos de la Revolución de Octubre, Lenin logra como que abolir todo lo que el zar, las leyes que tenía el zar. Y allí comenzó en 1917 la despenalización de la homosexualidad. De allí comenzaron una serie una chispa organizativa con la experiencia de la diversidad sexual. Luego, con la llegada de Stanley, organizó, porque de hecho, o sea, hubo por primera vez las mujeres se podían divorciar. Hubo el tema del aborto también. Fue un avance que después fue un retroceso porque las políticas que colocó Stanley fue unas políticas de reproducción para la guerra. Entonces empezaron a prohibir la homosexualidad y obligar al tema de la reproducción de la familia como para comenzar a repoblar el país como tal, la Unión Soviética. De allí, o sea, parte, digamos que una de las tantas experiencias de la sexodiversidad dentro de lo que es el mundo. Yo le comentaba a Fita que también dentro de Latinoamérica, América Latina, hemos tenido experiencias siempre, la diversidad sexual siempre existió mucho antes de la colonización y bueno, tenemos experiencias de resistencia como son las muchas en México, que ha sido tanto la resistencia que ni la iglesia ni el cristianismo han podido con ella, que lo que han terminado es incluyéndolas dentro de lo que es la iglesia. Ellas son las que visten a los santos, tienen una serie de culturas como para tenerlas, pero ellas no se rinden, ellas son las muchas. Obviamente allí también coloca el patriarcado, porque cuando una persona es mushe, que normalmente para nosotros sería una persona trans, ahí actúa el patriarcado, porque entonces esa persona cuando se declara mushe simplemente va a las labores del hogar, al cuidado de los padres. O sea, no tiene mayor superioridad profesional. Entonces, eres costurera, eres peluquera y tienes que cuidar a tus padres, tienes que limpiar la casa, tienes que atender a tus hermanos, pero que son los proveedores. Si asume esa identidad. Si asume esa identidad. Sí, y de hecho, o sea, cuando muchas celebran sus 15 años y la misma población apoya a las mushes. De hecho, eso es ahorita no recuerdo el estado, pero ellas cuando salen de ese espacio, de ese territorio, o sea, terminan dándose cuenta de que son odiadas dentro de lo que es Ciudad de México, que es la mayor parte de trans odio que existe dentro del país. Por otro lado, tenemos el tema de Stonewall, si bien Oaxaca. Stonewall también fue una chispa organizativa dentro de América Latina. Y como decía Fita, mucho antes de Stonewall había personas buscando organizarse en Bolivia, en Perú, de una manera u otra para combatir el tema del estigma, de combatir esa guerra que se propuso en América Latina a través de las dictaduras que hubo. Por ejemplo, en Venezuela
combatir la ley de vagos y maleantes de 1939, por ahí, no, sí, 39, que colocaban a las personas la profilaxis social, las llevaban a la cárcel del Dorado, y una serie de criminalización, no solamente a la homosexualidad, sino que al que era brujo, al que era rockero, al que no tenía los estereotipos de una sociedad civilizada. Y por eso es que también la lucha es más allá de la homosexualidad, de la diversidad sexual, la lucha también es de los heterosexuales que nunca han estado dentro de la sociedad como tal, de la élite como tal. En Stonewall hubo una situación, o sea, de tanto agresión que hubo con la policía, que obviamente el bar, todos los homosexuales, trans, salieron de Stonewall, que es el bar, salieron del bar, enfrentaron a la policía y terminó la policía protegido por Stonewall, porque todos los policías quedaron encerrados en el bar y todas estas personas afuera, donde estaban las compañeras trans, que fueron las primeras que lideraron esto, y de ahí surgió una lucha del Frente de Liberación Homosexual. Este Frente de Liberación Homosexual, totalmente de izquierda, además del tema de enfrentar las agresiones policiales, uno de sus principales objetivos fue estar contra la guerra de Vietnam. Bien sabemos que Estados Unidos es un país muy guerrerista, pero el pueblo de Estados Unidos es antiguerrerista. Ellos protestan y luchan porque no existen guerras. Lo que pasa es que bueno, tienen una élite y bueno, sus empresas son armamentistas que buscan lucrarse a través del asesinato de otras personas. De allí, del Frente de Liberación Homosexual comenzó esa chispa en América Latina y comenzaron a crear esa inspiración de este frente. Comenzaron en Argentina, en Chile, en Perú, creo que Bolivia, y en Venezuela existió lo que era el Frente de Liberación Homosexual. Y bueno, mucho antes de eso teníamos a las maricas comunistas, que ellas, bueno, desde el Partido Comunista comenzaron a colocar su punto de opinión y comenzaron a crear una revista llamada Entendidos, que esa revista duró como aproximadamente 2 años y fue una revista que fue totalmente clandestino. Todo esto se trabajó bajo la clandestinidad. Y bueno, comenzó la lucha de las maricas comunistas y luego, en el año 1999, con la llegada de Chávez, casi todas las organizaciones que estaban totalmente de incógnito salieron a flote, comenzaron a enfrentar. Allí surgió lo que es el Frente de Liberación Homosexual en Venezuela, que estuvo allí comandando Haile Bahamonde. Nosotros enfrentamos en esa época lo que es el plan Unión y el plan Mariposa, que fue hecho por Antonio Ledesma, que él ahora es un defensor de los derechos humanos, pero nunca defendió los derechos humanos cuando fue alcalde y la realidad era que era un opresor. Muy represivo. Hacían muy represivo. Y además, no solamente a la homosexualidad, a los ancianos, adultos y adultos mayores. O sea, Las protestas estudiantiles. las protestas. Salvajemente reprimidas en la época de la... Entonces, ¿qué tenían ellos, por ejemplo, en el plan Mariposa, plan anti-mariposa? Su plan era ir y buscar a las personas trans a las discotecas y, o sea, denigrarlas por completo, las desnudaban, o sea, hacían vejaciones, una serie de crímenes que sucedieron allí que nunca, o sea, siempre hubo, o sea, nadie respondía, hubo impunidad. Después, con la llegada de la revolución, con la llegada de Chávez, bueno, comenzamos como que un tema más organizativo. Obviamente, allí al principio ha sido todo un apoyo al movimiento de la sexodiversidad desde un principio. Como autocrítica no hemos sabido cómo aprovechar algunos espacios
pero sí hemos tenido como que esa gran lucha de ir poco a poco avanzando. Incluso en el año 2000 aproximadamente, hicimos la primera izada a la bandera LGBTI. Le hicimos a la Plaza Bolívar. Por allá hay fotos de esa de esa izada. Se supone que la izada se tiene que hacer en los... Sabes que ahí está la bandera de Venezuela y están otras astas. Bueno, los compañeros que estuvieron en ese momento no percataron de que tenía que ser en una y la elevaron a donde estaba la bandera de Venezuela. Eso produjo, o sea, un caos, produjo un caos y bueno, se logró tomar una fotografía, es el registro fotográfico que tenemos de la izada en el asta de la bandera de Venezuela. Eso produjo todo un caos allí. Pero bueno, poco a poco hemos empezado a hacer una lucha. Tenemos algunos avances, como es la resolución 281 del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde ellos se comprometen a la protección de las personas, los prestadores de usuarios, los policías y las personas que han sido aprendidas, o sea, garantizar sus derechos humanos por ser homosexual, gay, lesbiana. O sea, es como una resolución que ellos tienen allí a lo que es el circuito policial. Tenemos también una decisión del TCJ, donde está Migdeli Soto con su pareja, que ellas fueron madres de un pequeño, que bueno, el ministerio del TCJ decidió que Migdeli Miranda y Yanivel Soto eran madres biológicas de ese niño. Y ya por ahí hubo un avance significativo sobre el tema de las familias homoparentales. Quizás la sociedad piensa que es un tema de capricho, pero es una realidad. O sea, la diversidad sexual en la realidad ha ido avanzando, tiene una vida, una cultura. Simplemente con el tema de las leyes lo que buscamos es más respeto, o sea, más inclusión, que es lo que estamos trabajando. ¿Que hay vacíos legales? Bastante. Tenemos el tema del matrimonio, tenemos el cambio de identidad de las personas trans, que estamos a un paso a que se pueda solamente el nombre, el cambio de nombre. Y todavía, o sea, existe una estructura judio-cristiana dentro del Estado venezolano que no permite que eso avance. Tenemos allí desde el año 2013 estamos en esa lucha del cambio de identidad y ha sido cuesta arriba. Incluso han intervenido diputados, han intervenido personas pues, del gobierno, y el tema de la burocracia dentro de la estructura del Estado que tiene que ser transformada totalmente para que podamos avanzar, porque se ha permeado mucho la homofobia y el judeocristianismo dentro de esas estructuras que hace que no tengamos un avance. Y desde el año 2000 para acá, siempre la marcha ha sido apoyada por el gobierno venezolano. Y bueno, hemos tenido, o sea, toda la logística, todo lo que nosotros podemos necesitar para hacer esa marcha, para hacer esa protesta, y hemos tenido ese gran apoyo al respecto respecto a eso. Sí. ¿Listo? Las preguntas. Bueno, pregunta. ¿Te paso el micrófono? ¿Sí, verdad? No sé. Mira, sí, no va nada más que están las pausas y esas vainas se editan y eso no sale. Mira, Alexis, tú ahorita comentabas lo de... Yo recuerdo cuando estuvimos conversando antes de sentarnos acá, hace 2-3 semanas, recuerdo, Fita, que me comentaste de una decisión que está como la expectativa, que involucra al Consejo Nacional Electoral, si no me equivoco, ¿no? Que tiene que ver con el cambio de nombre. Está con el cambio, que tiene que ver con el cambio de nombre. O sea, esto hago como estas preguntas puntuales
pensando no solamente en el auditorio, es decir, en la gente que nos ve, que eventualmente sabe de estas cosas, pero normalmente ¿no? Y desde mi propio desconocimiento, además, ¿no? Lo reconozco. Es un... O sea, por ejemplo, eso que tú comentabas ahora de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que reconoce, bueno, una pareja Homoparental. homoparental y reconocen, eh, ¿cuál sería el término jurídico? Se reconoce a las dos madres que tienen un hijo, por eso se le llama homoparental. Exactamente, homoparental. Ajá. A partir de ese precedente, de esa jurisprudencia, si una pareja del mismo sexo quiere, desea que se le reconozca a su hijo o su hija, eh, ¿eso ha sido posible conquistarlo o sigue siendo... Ahí está el punto. Ajá. Es Resulta, decir, porque existe la jurisprudencia, pero no existen las normativas sí, legales exacto. que hagan, digamos, viable, eh, ¿cuál es el término? No es el trámite, es la solicitud, pues no la Exacto. demanda. La demanda, la aspiración de la pareja del mismo sexo. O sea, resulta que, o sea, en el Venezuela todavía nos hace falta una estructura totalmente política con el tema de la sexodiversidad. El Tribunal Supremo hizo esa aprobación, esa aclaratoria. Nosotros fuimos a, digamos que, hacer el mismo procedimiento con otra familia y resulta que el TCJ dice que esta jurisprudencia era solamente para esta pareja. Solamente para esa Entonces, pareja. no porque no había, Dice el por mismo... una pequeña frase que existe Ajá. allí, no soy abogado, pero había una Claro. frase que tenía dentro del documento que entonces no permite que esto, o sea, pase a otras personas. O sea, es jurisprudencia que no es jurisprudencia. Exacto. No aplica como Entonces jurisprudencia. no aplicaba a otras personas. Entonces se introdujo otro documento usando la petición para que esto se avanzara. De hecho, el TCJ se estuvo trabajando el tema del cambio de identidad de las personas trans con Carmen Zuleta de Merchán, que fue una aliada nosotros allí en el TCJ, y hubo avances. Pidieron que explicaciones del por qué. Hicimos una serie de talleres con psicólogos, mayormente fueron unas psicólogas, trabajadoras sociales, para explicarle el por qué el cambio de identidad, por qué el cambio de nombre. Y, o sea, muchos de las personas que estaban allí ni sabían por cuál era la situación. Hubo un avance, pero al final no hubo respuesta. Se quedó allí y bueno, seguimos a la espera y seguimos todos los días, o sea, misión ladilla, misión vuelos locos para ver que avance como tal digamos que ese limitante que nos tienen ellos allí. Con respecto al mismo lo del cambio, ya el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro habla sobre que te puedes cambiar el nombre si no te sientes acorde con el género. Bueno, ¿cuál es la gran excusa? Ellos no conocen qué es el género dentro de la jurisprudencia. Entonces, ¿qué se hizo? Se planteó el tema a través del CNE, ya salió en Gaceta Electoral el procedimiento para el cambio de nombre, pero entonces ellos hicieron el trabajo para pasarlo a Gaceta Electoral. Resulta que dentro de la Gaceta Oficial, dentro de la Gaceta Electoral a Gaceta Oficial, quedó todavía así como que en stand-by desde el 2023 para acá. Claro, no, mira, o sea, es clarísimo que respecto de la lucha por los derechos de la comunidad sexo género diversa, ocurre lo mismo que ocurre con todo el resto de nuestras luchas. Es decir, y ahí es donde les comenzamos a encontrar como los claroscuros a las identidades políticas, ¿no? Y a esta otra se puede vincular, por ejemplo, aquí escuchándote, yo digo que esta es la misma discusión en distintos registros. Tenemos años discutiendo, ¿qué significa gobernar chavistamente?
¿Qué significa gobernar revolucionariamente? En términos mucho más coloquiales y en ambientes más distendidos, cuando uno habla en confianza, ¿qué habría hecho el comandante Chávez? ¿No? Y ahí es donde tú te das cuenta de que gobernar chavistamente, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso el chavismo? ¿No? El chavismo puede ser una cosa muy potente y revolucionaria, pero también puede ser una cosa conservadora. O mejor dicho, puede haber gente que se identifica con esa identidad política, que es profundamente, digamos, con una mentalidad profundamente progresiva en materia de derechos, y puede ser perfectamente un oportunista que lo que está es aprovechándose de las circunstancias, pasando como chavista y haciendo desastres. Y eso pasa, Alexis Fita, con la lucha de los campesinos, de los pobladores, de los comuneros, en todas partes, digamos, y a propósito de todas las luchas, nos conseguimos con aliados, y con aliados además en lugares donde menos te los esperas, en los cuerpos policiales, en la Guardia Nacional, en el Ejército, ¿no? En las instituciones que son, digamos, las que están llamadas como a reprimirlo y hacernos la vida difícil, en el sistema de justicia, que es una cosa tan profundamente corrompida en Venezuela, sí, y en muchas partes, ¿no? Uno consigue aliados ahí, y donde menos se lo espera, te consigues obstáculos. Y bueno, digamos, en el funcionariado promedio, en la burocracia, en la clase política, eso, pues mucho más obstáculos de los que uno se esperaría, pues, ¿no? Entonces, digamos, desde mi desconocimiento, yo lo que entiendo que ocurre con esta lucha en particular, con este conjunto de luchas en particular, es que ha habido un montón de ventanas que se han abierto, un montón de oportunidades que como tú decías ahorita, hace un ratico, bueno, automáticamente tenemos que decir que no hemos sabido aprovechar las oportunidades. Eso nos sucede a todos y a todas, en todos los frentes de lucha, porque es que hay momentos donde tenemos como unos niveles de apertura que no nos esperábamos, ¿no? Que era una cosa que nos pasaba mucho con el comandante Chávez. O sea, Chávez llegaba a un momento que decía, o sea, que enarbolaba banderas que tú decías, bueno, yo ni me acordaba de eso, pero claro que sí, vamos a darle, ¿no? O sea, como había momentos en que el movimiento, digamos, Chávez estaba como a la saga del movimiento, pero había momentos en que Chávez estaba muy por delante, ¿no? Entonces no siempre coincidíamos y no siempre comprendíamos de qué iban las iniciativas del comandante Chávez, y a veces sucedía lo contrario, uno exigía cosas y no había comprensión de parte del liderazgo. Entonces creo que hubo como momentos donde se abrió cancha, pero enormemente, para decirlo muy coloquialmente, y uno no, ¿y ahora? Bueno, vamos a darle para adelante, ¿no? Sí. Y hubo momentos en que, o sea, no estábamos como preparados para avanzar mucho en ese momento, pero luego, por supuesto, que las fuerzas se van reacomodando y se imponen. Hay momentos de mucho conservadurismo, eso es absolutamente normal en los procesos, en la política en general y en los procesos de cambio en particular. Lo que es, digamos, lo que distingue a los procesos de cambio es que se abren hay como estos momentos donde todo se abre, ¿no? Donde todo es posible, y eso, bueno, por eso es que es tan maravilloso hacer una revolución. Pero yo le decía a Fita, pero esto es un momento claramente conservador de la política. O sea, este es un momento en el que yo imagino que hay una clase, y estas cosas tienen que poder hablar. O sea, bueno, por lo menos cuando estaba el comandante Chávez, y cuando yo formé parte del gobierno, esas cosas se hablaban con absoluta naturalidad. Este es un momento en el que yo me imagino que hay una parte de la clase política que dice, no, hermano, yo no puedo estarle concediendo espacios ni derechos, ni estar cediendo a las demandas del movimiento sexo género diversos, porque por cálculos políticos, a mí me conviene quedar bien con los evangélicos, ¿no? Y luego los evangélicos son un mundo, eso es un universo. Ahí están desde los más radicales, así más cristianos de base, revolucionarios de toda la vida, muy chavistas, hasta los que están haciendo negocios, pues, ¿no? Yo imagino que dentro del movimiento
pasa algo similar. Hay una vertiente del movimiento que me imagino que irónicamente es muy conservadora, de derecha, así, mariacorinista, ¿no? ¿No? Sí, sí. Y hay uno que, bueno, que es mucho más, digamos, revolucionario, de izquierda, tal, que es como el enfoque que ustedes han traído. Y entonces, a mí me molesta mucho, o sea, me parece insólito que en un país como Venezuela, entonces sea como una especie de estigma hablar desde el movimiento sexo género diverso e identificarse como revolucionario de izquierda, ¿no? Porque cosas eso, o sea, tiene como todas las cosas malas juntas, me parece muy, muy irrespetuoso, pues, ¿no? Sí. Digo, me refiero a posturas que se asumen al interno del movimiento. Por eso me parece muy importante, o sea, para gente del auditorio como o sea, el caso mío, que yo tengo como la idea de que se ha avanzado demasiado poco, es como muy bueno, es muy, muy oportuno conocer que hay como esto, o sea, que ha habido como estos avances, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la gente sigue peleando, la gente sigue luchando, la gente no se sienta como resignadamente a ver cómo está pasando todo y cómo tenemos un poco de obstáculos, sino que los sujetos y digamos, los protagonistas y las protagonistas de eso, pues que uno entiende como los sujetos están permanentemente empujando para que la cosa no se detenga, ¿no? Es que Por eso me parece, para que me comenten ustedes, o sea, para que conversemos, por eso me parece tan importante que se continúe haciendo la marcha, que puede parecer una cosa inocua, digamos, ¿sabes? Como una cosa festiva allí, bueno, que ya forma parte como del paisaje de la ciudad. Tú no te imaginas, te lo digo con toda seriedad, yo tengo una hija de 12 años, o sea, usted no se imagina lo importante que es para la hija mía la marcha de la sexo-género-diversidad. Tiene 12 años. Es decir, hay hitos que parecen eso, inocuos, que parecen una cosa que no ejercen, digamos, mayor influencia en la sociedad, tienen mucho. O sea, lo que quiero insistir, entre otras cosas, es en la importancia de la constancia, ¿no? De la constancia, de que cuando las cosas, o sea, cuando vienen como estos momentos en que ya no tenemos la cancha abierta, sino que se nos comienzan a reducir los espacios, en ese momento uno, bueno, retrocede porque hay que resguardar fuerzas, pero no hay que desaparecer nunca. exacto. Ni hay que dejar tampoco de dar la pelea, ¿no? Sumamente importante dar la pelea. Y una de las cosas, y ahora sí para terminar para redondear la idea, y una de las cosas es, no, mira, ya va, que era como tu actitud cuando nos sentamos a hablar de esto. Tú me decías, no, ya va, no es así. Aquí se ha logrado esto, se ha logrado esto, se ha logrado esto. Y yo, mira, no lo sabía, chaval. No sabía lo del CNE, no sabía eso que tú me estás comentando del TCJ, no sabía. Luego lo demás uno lo sabe, las contradicciones, la gente, es como una cosa normal de la política, pero me parece, coño, a mí me alegra mucho escucharlos y saber que estas cosas se están haciendo y además desde la perspectiva que ustedes están dando esa pelea, que yo siento absolutamente que es la nuestra. Pues, es decir, siento que es como la misma pelea nuestra en otro frente, ¿no? Es exactamente eso. Bueno, y obviamente por eso nos encontramos tantas veces en tantos lugares luchando por causas comunes, ¿no? No, bueno, allí también, aparte de lo del TCJ, por ejemplo, tenemos la ley de institución de regularización bancaria, que es el artículo 173, que está inspirado en el artículo 21 de la Constitución, con el tema de, por ejemplo, las chicas trans, que siempre había un problema para que en su época cobraran un cheque y, o sea, veían la cédula, veían la persona, entonces no coincidían y le costaba, pues. Ahorita no las puedes discriminar, o sea, ellas pueden ir al banco, pueden hacer todo su transacción, lo único que, bueno, en la cédula tienen un nombre y su personalidad es otra persona, pues. Son dos personas distintas. Pero a esa persona no le parece que
Tal tremendo cual. avance. Sí, Sí. tenemos la ley de regularización de vivienda, donde habla de que personas homosexuales no pueden, o sea, una persona que va a hacer a alquilar una habitación, un espacio, no puede discriminar a la persona por orientación sexual o identidad de género. O sea, estás obligado o sea, puedes alquilarlo, no puedes discriminarlos porque por el hecho de que sean una pareja de homosexuales, de lesbianas o personas trans. O mejor Este, dicho, pueden no alquilarla, pero eso que pero están haciendo es ilegal. exactamente, es totalmente ilegal. Lo de la ley del trabajo te habla también de la no discriminación, pero habla sobre no discriminación sexual. Pero no se colocó el tema de género, que es importantísimo Sí. para colocarlo, que es el tema de la identidad de género. Este, y lo más, digamos, lo de al principio, después de, digamos, después iniciando pues el tema con el nuevo presidente que es Nicolás Maduro, después de Chávez, la ley contra el odio y la convivencia pacífica, que ahí especifica en el artículo 4 y el artículo 8 el tema de la no discriminación por orientación, identidad y expresión de género, donde habla de que las instituciones públicas tienen, o sea, públicas y privadas, tienen el deber de empezar a educar y formar sobre el tema de la diversidad sexual en todas las instituciones y además de eso, o sea, financiar a las organizaciones que hagan para empezar a sensibilizar a las personas sobre esto. Igualmente en el Plan de la Patria está, que fue ahora ley, Eso. y algunas leyes actuales se ha colocado, por lo menos en la ley de familias, que se ha colocado la no discriminación por orientación, identidad y expresión de género. La situación es que, bueno, o sea, una de los grandes retos de nuestras organizaciones es que el movimiento de la sexodiversidad se apropie de esas leyes y exijan totalmente que se cumplan. Obviamente, también tenemos una lucha, porque si bien ahorita les planteamos de que, bueno, Stonewall fue totalmente una expresión revolucionaria, de que el Frente de Liberación Homosexual comenzó con una concepción de izquierda, poco a poco poco a poco fue transformándose, y el capitalismo lo que hizo fue apropiarse de eso y comercializarlo totalmente. Entonces ahora tú lo que ves es un Pride muy comercial y no es totalmente esa concepción que se hizo desde un inicio, pues, que era una concepción totalmente en la defensa de los derechos humanos. O sea, ya por lo menos en muchos países lo que ves es un espectáculo y ya. En América Latina, bueno, seguimos siendo como que esa lucha de resistencia, de exigencia, y bueno, poco a poco hemos ido, digamos que, primero formándonos a lo interno, buscando la manera de la unidad, porque bueno, eso es un problema creo que le impacta a todo el mundo, que es el tema de trabajar unido. Siempre hay corrientes, siempre hay pensamientos distintos y hemos tenido que aprender, o sea, dentro de la diferencia, tener esa unidad. Y bueno, una de las cosas que siempre yo les digo a ellos, a mis compañeros, es, o sea, solo el pobre salva al pobre, solo los maricos salvan a los maricos. O sea, Hablando de eso, tiene que ver con eso último que decía, con el tema de clase. Yo he ido a 2 marchas. Es decir, yo no tengo como una mirada histórica de las movilizaciones, así que yo no puedo hablar con propiedad. Yo no puedo hablar con propiedad no he visto pues cómo se ha desenvuelto durante todos estos años. Pero en estas dos oportunidades que he estado presente, me llama mucho la atención. De repente es una cosa de lo obvia, puede pecar de necio el comentario, ¿no? Pero se lo digo como un recién llegado, entre comillas. Me impresiona mucho el peso enorme de la muchachada de clases populares que yo veo ahí. Es una cosa verdaderamente casi conmovedora, ¿no? Me da mucha, o sea, no sé si ha sido así siempre,
o si ha variado con el tiempo. Me gustaría como o que nos compartieran pues como una mirada un pelo más histórica, sin entrar en muchos detalles, más bien general, pero sí más histórica de cómo ha venido evolucionando la marcha. Eso por una parte, y cónchale, la pregunta como obligada: ¿cuáles son, a juicio de ustedes, como las demandas centrales ahorita del movimiento y cómo ven las perspectivas de que estas conquistas se alcancen? Bueno, yo preferiría que Alexis comenzara respondiendo el histórico de la marcha Ok. para eso y luego ir a los puntos. Mira, una de las primeras, digamos que una de las primeras marchas que se logró hacer en Venezuela en el 98 fue un grupo de homosexuales que corrieron de una discoteca a la otra. ¿Sí? ¿De cuál? Creo que, ¿cómo es que se llama la discoteca? Del Gabán, uno que se llama el Gabán, recorrieron a otra discoteca, pero o sea, como está en la misma... ¿Qué zona de Caracas estamos hablando? Del Boulevard de Sabana Grande. O sea, de hecho, o sea, nuestro punto, digamos, icónico es Sabana Grande. Incluso muchas veces le decimos Sabana Gay, porque allí es el punto rosa. En la calle a La calle de Villaflor, que es está el Callejón de la Puñalada, y está la calle Villaflor. Esas dos calles son iconos nuestros, pues. De hecho, y el callejón, propiamente el callejón, hay un local. las dos barras. Exactamente. Y el otro lado está lo que es la Fragata. Pero por lo menos en este callejón, que antiguamente, o sea... Pero que lo sacaron de un lugar y corrieron para otro. Sí, entonces esa fue la primera marcha, como 4, 5, como eran como 10 personas, hicieron protestas y bromas, o sea, pero de una manera muy cómica. Esa fue como que la primera marcha. Hoy en día, o sea, después de la pandemia, logramos aglutinar más de 40.000 personas. Y de esas 40.000 personas, podría asumir que 30.000 eran jóvenes. O sea, la juventud es totalmente protagonista de estas marchas. O sea, una de mis análisis ha sido de que, bueno, o sea, yo no voy a, quizás yo no veré, digamos, concreto algunas luchas, pero, o sea, sí me voy a dar por satisfecho de que estamos formando y estamos educando a la juventud, que esas son las que tienen que asumir las estructuras de poder dentro del Estado. Porque, o sea, materia de derechos. claro, o sea, incluso lo vi por experiencia porque yo trabajaba en la administración pública, y dentro de la administración pública una de las concepciones por lo menos del cristianismo es, o sea, buscas profesionales y los metes en todo lo que es la estructura del Estado. O sea, lo viví en cultura, lo viví en un banco de segundo piso que no quiero nombrar. O sea, incluso, o sea, yo era el marico, el babalao y el resto puro evangélico. Entonces, el tema es ese, y que siempre se lo he planteado a mis compañeras y mis compañeros, de que primero tenemos que comenzar con el tema de educación. Nosotros vivimos la realidad. Yo ahorita actualmente estoy en la oficina de la diversidad sexual de la Alcaldía de Caracas. Actualmente las personas que llegan son personas que no están educadas, no llegan ni siquiera a bachillerato, simplemente lo dejan porque, bueno, sienten el bullying y simplemente se retiran. Y hemos visto personas, o sea, y hablo de lo que es la clase baja. Poco formada. Claro, o sea, aquí la clase, digamos, clase media y clase media alta, simplemente plantean la diversidad como un tema más existencial, pero no, o sea, totalmente desconectado a la realidad. ¿Cuál ha sido la realidad nuestra? Tenemos chicas trans que han vivido bajo el puente, allí en el Guaire, hacen vida bajo el Guaire. Tenemos chicas trans en la Plaza Liz Primera, Pero eso es reciente, que se prostituyen. Eso había desaparecido. No, siempre han estado. La situación es que, por ejemplo, en el 2017, muchas de ellas empezaron a emigrar.
Y muchas de ellas fueron de trata de personas y empezaron a prostituirla, igual que a las mujeres, en las mujeres cisgénero, en todo lo que es en el Caribe. Incluso vi una experiencia en República Dominicana, donde hay sitios donde dicen, bueno, las Miss Venezuela, o sea, lo comercializan con esa estética. Estas son las VIP, Las venezolanas. las venezolanas. Incluso hay muchas chicas trans que se las llevan para Alemania, España, a prostituirse por allá. Aquí existe, ahorita hemos querido como que también, porque Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello ha ido empezando a recoger, empezado a entrar por todo lo que es el Guaire. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, buscar la manera de sensibilizar a las personas para que no suceda lo que sucedía antes con el Hipólito, que no había un trato porque simplemente había una ignorancia de cómo tratarlas y siempre había un choque. Entonces una de las tareas nuestras es esa, sensibilizar también el Estado, pero también nosotros tenemos que estar dentro del Estado, dentro de esa estructura que a veces nos quiere castrar por una posición simplemente religiosa. Entonces tenemos allí como que ese tema, y creo que una de las Religiosa conservadora. conservadora. Sí, puede tener esa religión. Bueno, eso sí, porque de hecho yo le comentaba a ella que hay un grupo de teólogos que tuvimos una reunión con ellos, y o sea, la posición tan revolucionaria y tan clara que la tenía, que yo decía, ¿dónde firmo para ser parte de esta religión? Porque, o sea, están muy claros, pero hay un fanatismo religioso que, o sea, se ciegan totalmente. Ellos prefieren vernos en la calle prostituyéndonos que tenerlas en el trabajo. Y eso es lo que yo le decía a Fita, que yo percibía que estaba muy fuerte ahorita, ¿no? Y que tú lo sientes con esta lucha específica, pero con todas las demás, con todo. Sí, Por ejemplo, tuvimos un caso de un chico guarao. Los guaraos, totalmente, ellos son muy, con el tema de la diversidad sexual, ellos son igual más o menos como los mushes. O sea, tienen una apertura al tema de la sexodiversidad. ¿Qué sucedió? Que bueno, con el tema de la apertura en la cuarta de las nuevas tribus, terminaron siendo cristianos todas. Y bueno, ese chico, o sea, se tuvo que venir de Ciudad Bolívar, terminó en situación de calle en Caracas, o sea, se quería suicidar, o sea, tenía pensamiento suicida, porque, o sea, estaba abandonado en la calle, y lo logramos rescatar, lo logramos, o sea, digamos que tratamiento psicológico. O sea, tuvimos que empezar a trabajar porque simplemente fue un odio de su familia. Fue agredido, fue golpeado por ser como es, pues, porque él decía, yo me siento chica, entonces no puedo, no aguanto. Y bueno, fue aquí en Caracas, y un militante revolucionario de Ciudad Bolívar. Entonces, el tema judeocristiano y conservador lo que hace es que simplemente nos lleva a la calle. Lo que buscamos es que no, o sea, ganarle nosotros a la calle. Exactamente. Y esos mecanismos de atención, ¿cuáles son? Algunos muchachos que están en esa situación. Bueno, por ejemplo, nosotros en la Oficina de la Diversidad Sexual de la alcaldía hacemos tratamiento psicoterapéutico. Estamos ahorita en el PSV de San Agustín. Estamos trabajando allí. Ahí en la sede En San Agustín. ¿Qué sucede y por qué nosotros estamos allí? Porque la alcaldía nos asignó a nosotros una oficina en un edificio privado allá en Boulevard de Sabana Grande, que es Bambenes, Torre Bambenes, la que está ahí en Sabana Grande. Como es un espacio privado, o sea, tienen métodos de seguridad, y bueno, para atender a una persona en situación de calle no le permite. Estamos en el piso 16, tenemos que bajar, atenderla. Entonces, a través del partido, y como la persona que trabaja allí en esa oficina, digamos que el coordinador,
también tiene su militancia política dentro del partido. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a trasladarnos al partido y allá hacemos las atenciones psicoterapéuticas, atención social, todos los requerimientos que se pueda dar. Y tenemos como esa apertura allí y bueno, ya por lo menos hemos atendido muchas personas trans allí en ese espacio. Ustedes no se dan abasto ni de casualidad. Es decir, tenemos esa realidad de la gente viviendo en los campos del Guayas. Exacto. Eso tiene que ser atendido estructuralmente. Claro. Claro, porque la policía puede entrar ahí a sacarlos. Pero obviamente tú no estás resolviendo nada. Estás despejando las áreas del río, pero no estás resolviendo nada, ¿no? Si no se le garantizan los derechos y, bueno, las condiciones de vida dignas de la gente que esté allí. Porque es que la situación es como el tema de las mujeres, como el tema afro, como el tema de las comunas. O sea, las comunas no solamente lo tiene que trabajar el Ministerio de las Comunas. Exactamente. Tiene que trabajar todas las instituciones. Pero Alexis, lo mismo por sucede eso, con la sexodiversidad. por eso un tipo que se llamaba Hugo Chávez creó aquí unas cosas que se llaman misiones. Exacto. O sea, las misiones son políticas, bueno, ustedes saben lo que son las misiones. Para las personas que pueden no saber lo que es una misión, primero, es una iniciativa de política pública que en primer lugar se bypassea la institucionalidad existente, que todos sabemos, bueno, todos sabemos no, pero hemos padecido este Estado, estas instituciones. De hecho, Que no creamos nosotros, que funcionan de acuerdo a una lógica que es profundamente antipopular. O sea, eso era así antes de Chávez y era así con Chávez, y por eso Chávez comenzó a crear misiones, y entre ellas se creó una, bueno, que no es exactamente de lo que estamos hablando, pero tiene que ver, creó una que se llama Negra Hipólita, no sé si existe todavía, pero en su momento, o sea, no sé cómo está funcionando ahorita, pero en su momento entiendo que tuvo un impacto muy grande. De hecho, sí. Lo que pasa es que allí, como te digo, ahí hubo, digamos, como la manera de políticas de cómo tratarlas. Como no existía como que, digamos, ese contenido de estructura de cuál es la manera de tratarlas. Porque es un código muy distinto a lo que es a la sociedad. Sí. Son muy agresivas. Exactamente. Porque ellas me dicen, no, pero es que son agresivas. Pero o sea, ¿cómo haces tú cuando toda tu vida estás en la calle? Si eres atacada, o sea, cualquiera que pase por ahí te puede decir cualquier improperio. Te lanzan botellas, o sea, siempre vas a estar a la defensiva. Ella siempre está en la defensiva porque eso es lo que la calle le ha enseñado. O sea, ha estado una selva de concreto. Entonces, creo que allí hubo como que faltó pues, que entrara el movimiento social y que dijéramos, mira, cómo debíamos trabajarlo. Claro. Ellas, por ejemplo, están organizadas como la madre y sus hijas. Entonces, para tú consultar, hablar con una chica trans, tienes que hablar con la madre, digamos que es la líder, como un cacique, o sea, la líder, y a través de esa líder es que tú permites a que puedas conversar con ella, hablando con esa persona, o sea, trabajando, diciéndole cuáles son las cosas que podemos trabajar. Incluso uno de los estrellones que me eché cuando comencé a trabajar en esto es que fui directo y, o sea, fue un muro de concreto. Te comiste la luz. O sea, sí, fue todo totalmente un muro de concreto. Yo dije, me la estoy comiendo, yo voy a ir para allá y no, o sea, no era así. Tuvimos que buscar una chica trans que fuese como intermediaria para que sintiese esa confianza. Claro. Entonces esta chica trans que trabajaba con nosotros en la oficina comenzó a conversar con ella, le logró sacar toda la información que necesitábamos y allí fue que como pudimos empezar a hacer algunas cosas, trabajar llevarle preservativo, buscar la manera de buscar el control médico, porque si no lo puedes trabajar directamente porque se sienten atacadas. Eso por un lado. Por otro lado, ahorita estamos trabajando. Pero eso es con población, o sea, eso es con toda la gente que está en la calle. Exacto. Eso es... Entonces, y ellas, por ejemplo, con el tema de que tienen temor, si es un hombre, porque tienen temor que sea policía, porque muchas policías las extorsionan.
Entonces siempre están ellos a la defensiva. Exacto. Ahorita estamos trabajando el tema de la comunalización de la sexodiversidad dentro de los circuitos comunales. Se está haciendo un trabajo allí con Caracas Sonríe, y estamos asistiendo a las comunidades. Estamos hablando, o sea, hemos hecho como varios niveles. Lo primero, bueno, es conversar con el circuito comunal, con los representantes de las comunas, de los consejos comunales, darle como esa sensibilización sobre el tema. Le hemos dado planillas para que nos caracterice, nos haga un diagnóstico de las personas de la abiertamente que sean de la sexodiversidad, para empezar después nosotros entrar a esos espacios y empezar a organizar lo que sería las mesas de trabajo con ellos. ¿Te acuerdas que ese era antes como una labor, pero regular, de los consejos comunales? Sí. Es decir, como en su momento de esplendor, yo sé que siguen existiendo los consejos comunales, o sea, yo sé eso, pero digo, me refiero a que cuando se normalizó esa práctica, hermano, el comandante Chávez iba a cualquier parte, y el presidente Nicolás Maduro todavía en esa época, o sea, hace 10 años atrás, y las lideresas, que casi siempre son mujeres, de las comunidades. ¿Cuánta gente vive aquí? 6.748. Ajá. 400 son hombres, 6.000 son mujeres, tantos son niños, tantos son... Es decir, que tenían un barrido, eso tiene un nombre. Sí, ellos tienen todo un diagnóstico. El dateo demográfico y geopolítico. Lo que pasa es que ellos tienen ese diagnóstico, pero la cuestión es que, Claro, incluso la batalla que tenemos nosotros con la institución es porque ya, o sea, ya hay un avance, pero un avance muy heterosexual. Exactamente. ¿Sabes? Entonces nosotros estamos haciendo lo que ya antiguamente ya se había hecho, que era el diagnóstico. O sea, porque no, o sea, se tenía diagnóstico hasta el tema de mujeres. O sea, pero ahorita el tema de la sexodiversidad, en su momento no hubo ese diagnóstico. No se ingresó. O sabían, pero no quedaban registrados. Exacto, y en estos momentos lo que se está haciendo es eso, o sea, hacer ese diagnóstico, Qué buscar interesante. cuáles son las fallas que existen, cuáles son las necesidades, y entonces incluso como es una secretaría donde tenemos discapacidad, salud, entonces ahí podemos ver, o sea, que los casos con quién las podemos atender. Porque una de las cosas que planteo, o sea, la sexodiversidad es negra, es vieja, es discapacitado, o sea, tiene una serie de cosas que transversaliza, es mujer madre, Exacto. o sea, entonces todas las instituciones, todos tenemos que trabajar por eso. No es que es el movimiento, no, eso es el movimiento afro, es el movimiento de mujeres. Como tú dices, lo mismo que el mismo problema de las comunas. Eso tiene que abordarse integralmente, eso no puede abordarse sectorialmente. Ese es el problema del sector malentendido. O de esos son los movimientos sociales, ¿no, hermano? Eso tiene que abordarse integralmente, la realidad es una. O sea, Bueno, es que es una batalla que se da. sí, bueno, esa es la pelea cotidiana sobre los desafíos actuales. Bueno, este es uno, o sea, lograr este nivel de articulación. Es uno. Bueno, referente a los desafíos actuales, que era algo que hablábamos Alexis y yo como en uno de nuestros primeros encuentros hace 1 mes y medio, ya casi 2 meses, es que bueno, él me decía que estaba súper contento de que el movimiento afro de alguna forma se uniera a estos bloques de la marcha de orgullo de la sexogenero-diversidad en Caracas, porque desde el movimiento afro se ha logrado muchísima conquista legisladora. Un montón. Más bien, gracias a la unión entre el movimiento afro y los movimientos indígenas, es que se logra, por ejemplo, el Comité de Esclarecimiento Histórico, que es parte del programa de reparaciones históricas que se nos deben gracias a la colonización. Y bueno,
gracias a ese proyecto es que salen tesis publicadas como País Mantuano y tal, y gran parte de la Academia Negra que ya conocemos actualmente en Caracas. Sin embargo, Alexis lo que nos decía al principio, a las muchachas y a mí, era que podían aprender muchísimo de este movimiento. Y parte de ese aprendizaje que yo le comentaba a Alexis, que es lo que estaba hablando ahorita, es la especificación, el dateo de la opresión. Uno de los nudos exitosos del movimiento afro-venezolano ha sido la especificación de nuestra opresión. El poder ir frase por frase, cómo se ve, cómo es, por qué ha sido así, históricamente qué ha sido. Poder salir del mito del mestizaje. Y lo que decía Alexis, sí, y lo que decía Alexis, de poder entender que la sexo-género-diversidad también es afro, también es indígena, también es esto, es entender que la identidad, que es algo que dije al principio, la identidad sexual y de género no es un hecho aislado de la identidad étnica, de la identidad política. La identidad es un todo. O sea, las personas, yo, Fita, no me divido en 5 para ser quien soy. Yo entiendo que mi identidad de género como identidad no binaria es una postura política que va contra sistema, contra colonialista, directamente, y por ende soy cimarrone, por ende pertenezco al cumbe. O sea, ya el hecho de yo identificarme étnicamente me deja por fuera del sistema capitalista que está basado en la trata transatlántica, me deja por fuera de los sistemas imperialistas que están basados en el sistema colonial, me deja por fuera de todo eso. Y el hecho de ya yo ser evidentemente racializada, porque el color de piel, por más que me digan, ay, pero tú eres piel clara, que eso una persona mantuana blanca no va a decir y que, ay, sí, mi hermana, mentira. A mí me van a tratar exactamente con la misma opresión que van a tratar a cualquier persona racializada. Entonces, claro, esa brecha de poder hacer entender que nuestras identidades no son disgregadas, sino que son una, y lo que ocurre es que la opresión es muy distinta o funciona de formas muy específicas, mejor dicho, en cada parte, y que eso es lo que hace que el sistema de alguna forma nos segregue o nos unan en un todo, así como que bueno, y las minorías por acá, una minoría por allá, una minoría por allá, y es que, epa, pero ya va. Yo no dejo de ser quien soy por decidir cuál es mi postura política ante la vida. Entonces es un reto gigante el poder hacer comprender como que mira, o estamos en todo como un solo bloque, como tú bien dices, porque si bien la sexo-género-diversidad es el término que utilizamos para referirnos a las personas disidentes de lo hegemónico dentro de estructuras de identidad sexual y de género, igual la heterosexualidad está dentro de esa estructura. También es considerada una diversidad sexual, por ejemplo. Y eso no exime a las personas heterosexuales de asumir también un rol histórico reparativo ante este gran entramado estructural, porque era lo que yo decía. Un ejemplo muy claro es que la agenda de género y sexual se la inventaron los evangélicos. En 1999, cuando por primera vez, o creo que en 1990, mejor dicho, cuando por primera vez la ONU dice que las mujeres tienen derechos humanos. Los evangélicos de Estados Unidos, no recuerdo la iglesia ahorita específicamente, hay un documental buenísimo que habla al respecto. Si recuerdo el nombre, se los paso para que lo pongan en el video. Este documental da el momento exacto en el que la iglesia evangélica estadounidense, llevada por las corporaciones más importantes e influyentes en el gobierno gringo, dicen,
No, eso es una agenda homosexualizadora, porque le están dando derechos a la mujer. Entonces como no tenían a quién achacarle que les iban a quitar el patriarcado y les iban a quitar privilegio, entre muchas comillas, porque igual el mundo sigue siendo hegemónicamente patriarcal, hegemónicamente blanco y hegemónicamente imperialista. Entonces, porque vieron que había una amenaza a su sistema, le echan la culpa a la minoría que no tuvo nada que ver con eso. O sea, a ver si te entendí. Es la iglesia evangélica denunciando una agenda homosexualizante De la ONU. de la O sea, la Agenda 2030. Ajá. la Agenda 2030. Claro, lo que pasa es que allí, que es el tema de lo que se ha visto a nivel mundial, que ha sido el retroceso Eso. del conservadurismo. Sí. La Agenda 2030, claro, esta es como la cosa antigua. Exactamente. Ya. Entonces, Claro, tema que yo no manejo. el tema es que busca, o sea, la ultraderecha busca colocar retroceso. Tal Incluso cual. lo podemos ver en Estados Unidos, en Perfectamente. Italia ya hubo un retroceso, en Francia, casi que todas las luchas que hemos tenido a nivel mundial han querido como retroceder. Ahorita en Budapest, creo que fue, que quisieron frenar la marcha. Sí. Entonces incluso iban a hacer una ley para prohibir la marcha. O sea, que todo el conservadurismo No, es que es a nivel mundial. Es global, Incluso es un pico global. hemos tenido retroceso en Argentina, que Argentina ha sido, por lo menos en América Latina, detrás de Uruguay, pioneros en el tema de derechos humanos con la comunidad. Y es el tema del retroceso, por eso que bien visualizo el tema del fascismo, como lo dice el presidente actualmente, que el fascismo está entrando y está buscando, o sea, sacar todos los derechos habidos y por haber. Sobre todo el tema mujer y diversidad sexual. Exacto. Ha sido como que un tema de eliminarlo. El derecho a las mujeres a decidir si puede parir o no puede parir. El tema de la... Que es lo que hace más insólito que gente que se dice revolucionaria Claro, pero es comulgue que con esas posturas no podemos conservadoras. Claro. pretender que un repunte de fascismo no signifique que entonces la radicalización nuestra como personas individuales políticamente vaya a ser, no, sí, yo voy a ser revolucionario. Es cuando más tenemos que revisar la conciencia, es cuando más tenemos que atender a la formación, como lo dice Alexis, porque precisamente está refloreciendo desde hace unos 5 años para acá otra vez el discurso de que hay una agenda gay. Y dije que no, pero díganme cuál es, porque yo fui criada, o sea, yo no salí del closet sino hasta hace 3 años. Incluso- Y tuve un proceso que no es ajeno a la comunidad. Tú escuchas los procesos de salidas del closet que ni siquiera debería ser algo normalizado y son muy violentos. Entonces, ¿cuál es genuinamente la agenda que se nos impone? Es la agenda colonial y la agenda de la derecha. La agenda fascista es la que se impone, que es un tigre de papel que es muy fácil de tumbar. Es como cuando los blancos, cuando las Karen en Estados Unidos, Exactamente. frente al Black Lives Matter, dicen que los derechos de los blancos también. ¿no? Sí, claro, porque No, y le toca además esos eso- intereses. Esa gente ya está teniendo mucho derecho. Sí. Incluso han pretendido, lo que pasa es que también pretenden mezclar el tema de la diversidad sexual con el tema de algunos, ¿cómo le digo? Algunos traumas, algunos aspectos psicológicos que existen en el mundo. O sea, se me fue la palabra en estos momentos, pero hay personas que se creen perros, que se creen niños. La filia. Ajá, o sea, algunas filias que no son de la diversidad sexual y nos los quieren achacar como que sea un derecho. Y realmente nosotros no Esta gente trabajamos. está llevando lo de los derechos muy lejos. Claro. Hay gente que quiere ser sí. un perro. Claro, o sea, y O esa sea, es es una ridiculización.
exacto, Y es una agenda creada por ridiculizar ellos la mismos. lucha. Entonces, por ejemplo, el tema, en caso de Venezuela, el tema de la lucha sobre el tema de la identidad trans, ya por lo menos, ya más o menos te expliqué, pero el tema del matrimonio, el matrimonio civil igualitario. ¿Por qué nosotros estamos planteando el tema del matrimonio? No es porque quisiéramos casarnos todo el mundo y tener la vida romántica y hacer el mega negocio, sino que, y no es un capricho, es una realidad. Existen personas homoparentales, parejas, que no tienen, o sea, por ejemplo, pongo un ejemplo, yo que puedo tener una pareja, trabajo día y noche y no puedo recibir, mi compañero no puede recibir los mismos beneficios que puede recibir un heterosexual dentro del trabajo, o sea, seguro social, bien sea si son mujeres el tema de la maternidad, o sea, los derechos que yo uno... entiendo, claro, como tu pareja, pues. Claro, o sea, por ejemplo... Como parte de tu familia. Como parte de mi familia. O sea, como no existe vínculo, Claro. entonces a nivel laboral, lo que es mi derecho a tenerlo no lo puedo tener. Mi compañero no lo puede tener. O sea, el tema de que sea atendido por mi seguro no se puede. Entonces, las cuentas bancarias, ¿no? Y el tema también incluso de salud. Porque hay personas o sea, quien está contigo es tu pareja y quien tiene que tomar las decisiones que se puede hacer en emergencia es en el tema de salud. Y además de eso, que normalmente sucede siempre, cuando una de las dos personas fallece, le queda herencia es a la pareja. Bueno, mayormente la realidad es que sus padres se llevan todo y bueno, dejan a la otra pareja En la calle. vulnerada. Es muy fuerte. Incluso, claro, no, incluso un caso muy cercano de unos compañeros que conocí, una de las parejas falleció y el otro, o sea, llorando dijo, yo tengo que cometer un delito para rescatar mi vida. Tuvo que, o sea, mientras estaban en el ataúd, él tuvo que vaciar todo el apartamento y mudarse porque ya la familia, que de por sí nunca quiso esa relación, ya quería apropiarse de todos los bienes. Entonces él dijo, bueno, quédense con el apartamento, yo me llevo el carro y me llevo las cosas. Y entonces terminó siendo un delincuente por luchar lo que es de él, la construcción mutua. Entonces esas son las realidades del por qué nosotros exigimos el tema del matrimonio. Protección a la familia porque existen familias parentales. Hay dos mamás que tienen hijos, hay dos papás que han criado y han cuidado una persona. Hay personas trans y no binarias que también tienen la experiencia de esa familia y es necesario la protección de esas personas. Son leyes que estamos allí exigiendo, pues, como tal. Incluso dentro de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, no está estipulado el tema de la protección de las mujeres trans o las mujeres lesbianas. O sea, una persona lesbiana agrede a la otra y, o sea, lo denuncian en fiscalía y lo colocan como una pelea, una disputa normal, pero no lo colocan como violencia de género, violencia psicológica. Entonces, esos son los derechos que nosotros estamos buscando día a día. Y bueno, y siempre insistente el tema del cambio de identidad de las personas trans. Hay personas trans que las pueden ver allí al lado, no vas a saber que es una chica trans. Y teniendo una cédula que tenga el nombre que le corresponde, esa persona puede tener, o sea, ejercer su vida con total normalidad. Sí. Al ver que tengo una cédula que dice Pedro y ves que es un mujerón, o sea, la gente lo que primero que hace es crear un rechazo a esas personas. Entonces, esa más que todo es el tema de la lucha. Ahorita me estoy acordando de una lucha que siempre ha estado Rumi, siempre quiso, que es el tema de la hormonización. La salud. O sea, es un tema importantísimo en el tema de la salud. Las personas trans, para tener, o sea, bien sea para transformar su cuerpo en mujer
o transformar su cuerpo en hombre, necesita una serie de hormonización. ¿Cuál ha sido la realidad que tenemos en el país y muchas en Latinoamérica? Que se auto-hormonizan. Y eso lo que hace es que esas personas no duren mucho tiempo, fallecen porque no siguen los protocolos adecuados. claro, o sea, Sí, de no por sí hay tienen un protocolo acompañamiento. y ese protocolo, o sea, el páncreas te las vuelve añicos. Sí. Ellos cuando se auto-hormonizan, o sea, presentan una serie de enfermedades y pueden fallecer si no es tratado con el sumo cuidado o la responsabilidad que hay. También tiene que ser, o sea, tiene que tener... La distancia es algo similar a lo que ocurre con el aborto. Exacto, Sí. y tienes que tener una serie de tratamientos, o sea, tener una serie de protocolos por medio de lo que es de salud, que no se tiene. Entonces, esa es una de las grandes luchas que uno pide y es para salvar vidas, ni siquiera es Tal por cual. un tema de querer o sentir, sino es un tema de salvar vidas. Sí. Porque ¿Un revolucionario con quién está? Con el débil jurídico, con el pueblo pobre, con la clase, con las minorías. Pero eso se nos olvida, se les olvida un poco de gente. Más pueden los prejuicios que los principios y las convicciones. no, y con todo eso, o sea, es muy interesante. Es muy interesante porque, o sea, por lo menos yo que estoy más nueve en este camino de la militancia sexo-género diversa como tal, me he encontrado con muchas sorpresas, muchísimas sorpresas, sobre todo en las instituciones públicas. O sea, tú sientes que de alguna forma no te van a recibir, no te van a hacer nada, pero hay facilidades gracias a toda la lucha que la generación de Alexis ha dado. Con todas las contradicciones que te puedes encontrar en el camino, con todas las trabas que pueden haber, con el repunte de fascismo que puede haber a nivel global, que eso obviamente hace que el repunte fascista internalizado, que no se ha atendido en nuestras estructuras sistémicas, pues también se enardezca. Hasta con el crecimiento evangélico que realmente en estos días lo analizábamos y no es tanto un crecimiento en población, sino monetario, porque siguen sin representar una mayoría en cuestiones religiosas. O sea, el culto a María Leoncero sigue siendo una de las religiones más practicadas en Venezuela. Eso es conversación para otro momento, pero realmente es fundamental entender que si bien esos repuntes son desesperanzadores muchas veces, eso no es eximidor o hace que se solape la radicalización revolucionaria. O sea, hay muchísimos espacios que... Tratar ese repunte no es para sentirse mal. Tal cual. Eso está identificado. Porque así como hay un repunte dentro de la administración pública de no, que no los vamos a recibir y tal, también hay otro lado que lo vas a tener que recibir. Si no lo recibes, te vamos a montar una mesa de trabajo así no quieras. Y vamos a hacer la mesa de trabajo aquí así tú no quieras. Llores, chilles o patalees, esa gente existe, esa gente está aquí, esa gente aporta y esa gente milita. Y uno se queda como, bueno, menos mal, porque de verdad hay veces que entre tanto ruido, uno se queda así como, Dios, ¿y qué haces aquí? Por ejemplo, en Rompiendo la Norma, es importantísimo el trabajo que llevan junto a la Alcaldía de Caracas y a la Gobernación de Distrito Capital, porque hacen un proceso de acompañamiento de salud mental y psicológico importantísimo para poder darle tratamientos a personas trans. Eso es posible gracias a organizaciones como ellos. Y gracias a que tenemos personal médico trans especializado en vidas como las suyas en CDIs. Ángel es uno de ellos, que es un gran camarada y amigo mío. Es un hombre trans que ahorita está terminando sus estudios en enfermería y se dedica a mover cielo y tierra con Affectio Societatis, que es una organización también dedicada a vidas trans para que se puedan hormonar y de manera gratuita. La gente que esté viendo el video, que esté interesada,
Bueno, nosotros automáticamente hemos tenido como una red entre nosotros en esos temas. Bueno, pueden entrar a nuestras redes sociales, Exacto. @rompiendo la norma. Nos pueden escribir. Por ahí les puedo dejar el número de teléfono también para que se puedan contactar con nosotros. Nosotros nos llegan casos y bueno, si son casos de salud ya nosotros sabemos que acudimos con Ángel. Entonces él busca como la manera de resolver algunas cosas. Si son cosas psicoterapeutas las manejamos nosotros. Si hay algún tipo de ayuda social, entonces acudimos a la alcaldía. Tenemos ahí como que más o menos mapeado y caracterizado la forma de cómo podemos trabajar como esa red de apoyo. Hemos como creado una red de ayuda, Sí, sobre todo entre Caracas, Carabobo, y bueno, ahí estamos, digamos, trabajando el tema de la solidaridad como tal. exacto. Bueno, Alexis y Fita, muchísimas gracias primero por estar acá, segundo por informarnos, enseñarnos sobre las cosas que están haciendo y sobre los motivos de la lucha bueno, que sentimos, les repito, que es la nuestra también. Estoy completamente seguro de que nos seguiremos encontrando en distintos espacios. No, simplemente darles la oportunidad para que si hay alguna cosa que se les quedó sin decir, que consideren importante agregar antes de cerrar, bueno, tienen la oportunidad y de nuevo agradecerles por estar acá. Gracias, Reinaldo. Bueno, yo solo quería hacer una invitación, sobre todo a la juventud afrovenezolana, porque actualmente hay muchísimo discurso que borra nuestra historia, sobre todo la historia de las personas que están dando la batalla por nuestros derechos a nivel legislativo, por el simple hecho de ser chavistas, por el simple hecho de ser de izquierda. Entonces se deja a un lado o se minoriza, se subyuga a este borrado histórico que también nos quiere hacer esa ideología mantuana del mestizaje. Y saber en dónde están nuestras raíces de lucha, entender por qué el periodo revolucionario con el comandante Chávez ha sido tan fundamental para nuestro desarrollo, es importantísimo. Es importantísimo ese reconocimiento histórico, es importantísimo ese reconocimiento de lucha a Aristóbulo Turis, a Casimira Monasterios, Beatriz Ayfil, Marisabel Blanco, Jesús Chucho García y a todas y todos aquellos que han aportado hasta este punto a lo que hemos conquistado a nivel legal, a nivel de movimientos sociales, porque sin eso realmente no pudiésemos tener esta conversación que estamos teniendo en este momento y muchos espacios que tenemos actualmente que son fundamentales para la existencia, para el simple hecho de poder vivir un poquito más decente de lo que ya estábamos viviendo. Y bueno, la invitación siempre es a que el reconocimiento no sea solo un reconocimiento étnico de lo afro es maravilloso. Somos identidades que convergemos, ya lo dijimos lo suficiente, y bueno, quien se interese genuinamente en esa indagación, el CUMBE Sexo Género Diverso siempre será un espacio revolucionario, resteado con esta revolución bolivariana para hacerlo. Quienes quieran, quienes lo necesiten, ahí estamos a la orden también. Nos pueden seguir en Instagram, en CUMBESGD. Y bueno, yo creo que ya con eso sería todo. Muchas gracias, Fita. Ustedes. Bueno, mi llamado es, bueno, primero gracias por la invitación. Mi llamado es también a las otras organizaciones de izquierda que tomen conciencia y que, bueno, no solamente es una lucha de la sexodiversidad, no es una lucha también afro, sino que esta es una lucha de todas y de todos. Porque si bien puede ser que tengas una militancia
una X militancia, podría ser que tengas un sobrino homosexual, podría ser que tu hijo sea una chica trans. O sea, la realidad puede estar muy cercana a ti y es una lucha que, o sea, nos compete a todos. Yo lo veo, claro, Sí. yo lo veo como el tema de cuando asistimos a las marchas. Todo el mundo, bueno, hay que asistir a las marchas de las mujeres, hay que asistir a la marcha antiimperialista, pero entonces cuando es necesario asistir a una marcha del mes del orgullo, la gente no va porque dice, no, eso no es mío. O sea, no, o sea, mientras más nos acompañe, más fuerza hay. Y hacemos como que más presión para que tengamos, o sea, derechos todas, todos y todas, o sea, que nadie quede por fuera. Exacto. Es el lema. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bello, me encantó. Muy, muy bueno. Me alegra. Me llaman Negro Macario, negro del pueblo, negro del monte. Tengo encima un machete y en los pies las alpargatas. Tengo mi cuerpo desnudo y en mi sangre color crudo. ¡Uah! Este negro es cosa seria cuando repica el tambor. Cuando ve venir a su negra la cintura con sabor, menea tu cuerpo negra. Dice mi negra en sus ojos, siente mi negra los cueros que este negro alborotó. Venga mi negra Lorenza, vamos a bailarle el tambor. Repica negra los cueros que este negro alborotó. Zumba que zumba mi negra, menea bien las caderas. Zumba que zumba la tumba, cuidado el negro te tumba. Dale pa' allá, dale pa' acá, dale pa' allá mi negra, dale pa' acá. A mí me llaman Negro Macario y mi apellido es Tambo. Eh, 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 eh. Ay, no, 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 moreno, yo no bailo el chaletón. No, morena, yo sí bailo el chaletón. El hombre que a mí me quiera me tiene que mantener. No, morena, yo sí bailo el chaletón. Darme todo lo que quiera para yo ser su mujer. No, morena, yo sí bailo el chaletón. Ay, no, 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 moreno, moreno, moreno. No, morena, yo sí bailo el chaletón. Si verte fuera la muerte y no verte fuera vida. No, morena, yo sí bailo el chaletón. Prefiero la muerte y verte que no verte y tener vida. No, morena, yo sí bailo el chaletón. Ay, no, 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 moreno, moreno, moreno. No, morena, yo sí bailo el chaletón. Yo tengo una mala maña que a mí misma me da pena. No, morena, yo sí bailo el chaletón. Que yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama ajena. No, morena, yo sí bailo el chaletón. Soy un negro cimarrón que llegó a la capital lleno de amor ancestral. Soy cultor de mi región y he puesto mi corazón donde amistad me han brindado. Con mi verso he dejado enseñanza y valor de mi pueblo, su tambor.